económicamente cada uno cuenta la feria según le va en ella, que decían en mi tierra. Saliendo de este asunto, de lo puramente balcánico y de lo que está ocurriendo allí, decía una cosa Pedro Mourinho que quiero trasladaros a todos. Decía, es un momento más para la política que para la diplomacia, que para lo militar. Ha dicho hace poquito Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que Zelensky negociará cuando Estados Unidos le diga que se tiene que sentar a negociar. Literalmente lo ha dicho así. El momento es otoño. Habláis del barrizal, habláis del momento político, de que militarmente se está complicando todo. El momento es ya. Es decir, en 2 meses estamos en esa negociación. Bueno, a ver. Si queréis mi opinión. Sí, habla Juan Antonio. Juan Antonio. Vamos a ver, yo entiendo que, pues primero, para negociar, las dos partes tienen que poner de acuerdo para negociar. ¿Por qué tendría Rusia que negociar en estos momentos? A ver. Vamos a ver, yo sé que toda la prensa occidental dice que Ucrania va ganando y que, bueno, las sanciones están hundiendo la economía rusa y que aquello ya es un solar. Yo acabo de estar hace 2 semanas allí. Si queréis os cuento cómo está la economía rusa y lo que veo. Es decir, bueno, la cuestión es quién necesita negociar en estos momentos. Porque Rusia está acumulando potencial bélico para cuando se produzca el punto de ruptura en el que Ucrania ya no pueda seguir avanzando, vendrá la contraofensiva rusa. Tarde o temprano, si sean 2 meses, 4 meses o 6 meses. Entonces, ¿quién necesita negociar? Necesita negociar los que están en una tesitura de que tienen que venderle a sus opiniones públicas una guerra que ha traído consecuencias económicas y sociales para toda Europa y también para los Estados Unidos en cuanto a su coste, que son muy difíciles de justificar. Y esos son los que quieren negociar. Llegar a un punto de congelación del conflicto. Y si no, que se ponga la OTAN a fabricar armamento, a ver si es capaz. Que se ponga la OTAN a aumentar su escala de ayuda para evitar la derrota ucraniana, a ver si son capaces. No, es decir, no nos engañemos. Aquí, quien necesita negociar es Occidente. Quien puede verse un invierno fastidioso en cuanto a precios de energía o incluso bloqueo de que no llegue suficiente capacidad de hidrocarburos y demás para mantener es Occidente. Hablaba Bloomberg. Juan Antonio, hablaba Bloomberg de reducido es Francia, es la Unión Europea. Parte de la electricidad francesa va a Alemania. Hablaba Bloomberg, no, por aportar, hablaba Bloomberg de que están en el 90%, porque lo decía von der Leyen esta mañana, la presidenta de la Comisión Europea, las reservas de gas en Europa, y decía Bloomberg que pueden no ser suficientes precisamente por esto que comenta Juan Antonio. Claro, pero es que además, vamos a ver, al 90, aunque las pongan al 98%. Es decir, las reservas nunca aguantan todo un invierno normal. El año pasado fue un invierno suave. Y si viene un invierno un poco más crudo, para enero las reservas se han acabado. ¿Cuál será el precio de la energía? ¿Agudizará más las recesiones en algunos países de Europa que ya están en recesión técnica? ¿Meterá en recesión a otros países que ahora mismo no están en recesión pero están muy cerca? Hablamos del 3,6% de crecimiento económico de un país como Turquía con un 40% de inflación. Ya, pero es que los bálticos están en recesión. Es que las diferencias son muy distintas dependiendo de cada país. La Unión Europea no lo tiene fácil y hay procesos electorales, y hay procesos electorales para la propia Unión Europea. Y hay unas elecciones norteamericanas. La soga no está apretando el cuello de Rusia precisamente en estos momentos. Y quien está aprieta son los cuellos occidentales. Vamos a ver cómo salen de esta. Pedro, ¿lo veis de la misma manera? Sí, vamos, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Antonio. Es que de ahí las prisas que estamos viendo desde la cumbre de la OTAN por cambiar la narrativa. Es decir, estamos viendo que los medios de comunicación, especialmente los anglosajones, pues ya están diciendo que, hombre, habrá que ceder algo, ¿sabéis? Si se cede Crimea, si ya de facto lo tenían y tal, bueno, pues se les puede conceder, incluso se les puede conceder lo que ya tenían o tienen conquistado, etcétera. ¿Por qué? Porque el problema lo tiene la OTAN y el problema lo tiene sobre todo Estados Unidos, que no olvidemos, es el que manda. Con lo cual, también ahí entramos en todos estos artículos que han venido saliendo críticos con Zelensky, con su gobierno, ¿no? Por parte de incluso aquí en España. Es decir, diciendo, bueno, es que Zelensky sí, ha sido un héroe, es un héroe y tal, pero a ver, es que tiene un gobierno muy corrupto y mira, fíjate, no puede ser, y han planificado malas operaciones. Es decir, se está trasladando la culpa desde Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea a
Ucrania, ¿no? La culpa ha sido de ellos, que lo han hecho mal y que no han sabido gestionarlo. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, les hemos dado armamento, financiación, pero fíjese usted. Es decir, se está creando una narrativa para vender en el momento adecuado la derrota de Ucrania, así de claro. Eso sí, tapándola pues, con algún tipo de invención que se hará en el debido momento. ¿Por qué? Porque el señor Biden tiene unas elecciones fundamentales que van a estar hiperjudicializadas, porque ya vemos el tema de Trump y el tema de Biden cómo está, es decir, y que lo que menos quiere es que se planten los rusos tranquilamente, como decía Juan Antonio, es decir, bueno, pues, preparando la ofensiva durante varios meses para que aquello quede bien, mientras tanto voy desgastando al ejército ucraniano y que ¡pum!, se planten en la primavera del año que viene o en el verano con una ofensiva en la que el ejército ucraniano se está hundiendo. Y claro, eso como regalo a Biden para las elecciones, como regalo electoral, sería un desastre, con lo cual quieren acabarlo antes. No olvidemos además, muy brevemente, que se han abierto otros frentes. Es que, claro, es decir, la OTAN, los países de la OTAN, Occidente y demás, ahora se le puede abrir un frente en todo el África Central. No me saque todavía este tema. Aparte del frente del Asia-Pacífico. Claro, no me saque todavía este tema, que ahora vamos, Juan Antonio. Se lo prometo. Pedro. Ya termino. Sí, Fernando. Sí, no, quiero decir que tenemos a un Occidente que, como decía Juan Antonio, no sabe cómo acabar esto. Porque Rusia, vamos a ver, pero lo que va a pedir en cualquier caso, en unas hipotéticas negociaciones, si es que las hay, va a poner unas condiciones inasumibles a la OTAN. Por eso deslizaba, Pedro, la OTAN del gabinete de Jens Stoltenberg, que el cabreo de Ucrania fue monumental. Porque desde el propio gabinete de Stoltenberg, un funcionario se dedicó a decir que es que ya se estaba pensando en que para que Ucrania entre en la OTAN tiene que cederle terreno a Rusia. ¿Por eso se hablaba ya de esas circunstancias, Pedro? Pues sí, yo coincido plenamente con tanto Fernando como Juan Antonio, que aquí la clave es Estados Unidos, sin duda alguna. Dice Neuenstein acerca del federalismo que el que paga la banda dice que música se toca en ella, y esta banda está pagada por Estados Unidos, por lo tanto, son los que deciden cuándo y cómo va a terminar este conflicto. Lo que pasa es que quizás tenga una posición un poco diferente, porque yo creo que lo que no va a poder permitirse el presidente Biden es de llegar a las elecciones norteamericanas al otoño del año 24 con una derrota militar o con una derrota en términos geopolíticos frente a Rusia y China. Por lo tanto, solo si ven un riesgo militar de que se confirme en los próximos meses lo que estaban comentando ahora mis compañeros, de que el deterioro militar ucraniano es tan grande que hay posibilidades no solamente de que Rusia consolide lo que ya tenga, sino que todavía se pueda expansionar al resto de Ucrania, que eso sería en términos electorales y en términos políticos demoledor para el presidente Biden. Ellos, si creen que puede aguantar la situación en términos militares, no creo que se puedan presentar a las elecciones con una imagen de derrota. Por lo tanto, yo creo que todo va a pasar por o bien llegar a las elecciones del próximo otoño del 2024, Ucrania malamente, pero aguantando, digamos, un poco el status quo, y por lo tanto siguiendo apoyando por parte de Estados Unidos la posición ucraniana, o bien si hay un deterioro militar muy fuerte, entonces sí que vendría la necesidad de buscar esa negociación, y por lo tanto está claro que la partición de Ucrania va a ser una realidad. Y no solamente una parte del territorio que probablemente se acabe siendo cedida de manera permanente a la Federación de Rusia, sino probablemente la parte oeste, algo ganen también los polacos por el oeste de Ucrania. Vamos a ver qué ocurre. Ahora sí, os traslado entonces, ya que estáis metiendo a Biden tanto en este ajo y con todo lo que viene ocurriendo, lo decía Juan Antonio también con lo que está ocurriendo no solo en Níger, sino en estos conflictos en Asia. Después terminamos en África, si os parece, pero maniobras previstas por Estados Unidos, Japón y Australia en el mar del sur de China para el 23 de agosto. Hoy maniobras en el Pacífico de armada conjunta entre Rusia y China. Desde luego allí va poco a poco subiendo el tema.
Se está firmando, de hecho si se lo daremos aquí a las 5:15, ese memorándum entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos precisamente sobre seguridad en la zona. Poquito a poquito va escalando el conflicto. Os traslado una doble cuestión. 1, ¿es Ucrania el Vietnam de Biden? Y 2, ¿la forma de salir es generar otro conflicto en el Asia-Pacífico? Pues puede serlo, me explico. Es decir, es que hay que tener en cuenta la mentalidad norteamericana. Es decir, y que además encima entre los demócratas hay una serie de elementos radicales, empezando por la santísima trinidad norteamericana de Blinken, Sullivan, ¿sí es Sullivan? Sí, y Victoria Nuland, es decir, son los más conocidos, que son, bueno, gente muy peligrosa. Es decir, pero bueno, los que tienen detrás son más peligrosos aún porque son todos neoconservadores, de estos straussianos, etcétera, etcétera, que tienen un problema gravísimo. Se vio en la administración del Bush hijo y se ve ahora, pero vamos, y es que están muy desconectados de la realidad, con lo cual esto les lleva a tomar decisiones erróneas y con consecuencias desastrosas generalmente para los países que invaden, atacan o presionan y tal, y en última instancia también para ellos, porque todas las guerras se han perdido desde entonces. Es decir, veamos a Irak, Afganistán. En Irak todavía no se han podido retirar del todo después del desastre que crearon. Es decir, en fin, algo inenarrable, igual que en Siria, en fin, algo que se nos pasa se nos olvida, que es que Estados Unidos va de desastre en desastre, en lo que llamamos de siglo. A partir de ahí, pues yo creo que efectivamente, como tú has señalado, si los rusos saben maniobrar bien y ellos ahora mismo no tienen presión en ese sentido, no tienen prisas, pues puede ser. Pueden hacer un regalo envenenado a Biden y decir, no, mira, os vamos a regalar esta derrota en época electoral, incluso pedir, que es lo que van a hacer ahora, porque claro, hay que significar que todo el mundo está dispuesto a dialogar, eso siempre se hace, ¿no? Pero pedir una cantidad de cosas y de máximos que sea incumplible. No olvidemos de dónde parte la contraparte, de dónde parten los ucranianos con Zelensky a la cabeza. Es decir, parten de que hay que volver a la frontera del 91. Esto es imposible. Es decir, esto es estar en otro mundo. Y es que ese es otro problema. Y es que el señor Zelensky, yo no lo veo firmando nada con alguien en Rusia. Quiero decir, el señor Zelensky sobra. De ahí que estén cargando los medios anglosajones contra Zelensky para preparar en el momento adecuado un cambio de presidente, en el mejor de los casos, sino un asesinato directo, que se atribuiría, por supuesto, a los rusos. Pero ahora mismo tienen un problema y muy gordo, y lo de las tensiones de las diferentes maniobras de unos y de otros, bueno, no hay que olvidar que es que China y Rusia, en general, están haciendo maniobras en aguas propias o internacionales. Pero los norteamericanos es que hacen maniobras donde les da la gana. Es decir, que es otra. ¿Y dónde está China? ¿Y dónde está Rusia? ¿Y dónde está Estados Unidos? Al otro lado del Pacífico, ¿no? Imaginemos, por lo que se ha dicho muchas veces, imaginemos que ahora los rusos y los chinos dicen, pues vamos con una flota y nos ponemos enfrente de las aguas territoriales de Estados Unidos, ahí en California, a hacer maniobras. La que se liaría. Sin embargo, esto lo hacen los norteamericanos y no pasa nada. Y luego lo que están haciendo es terminar de tejer esa telaraña, que al final es todo lo mismo, entre la AUKUS, la OTAN, Japón, Corea del Sur, Australia, tal. De aliados, para lo que no nos engañemos. Será en el momento que Estados Unidos quiera conveniente, y de esta gente se puede esperar cualquier cosa, ya digo, porque calculan mal. Es decir, una guerra en la que yo cada vez pienso que Japón va a tener más protagonismo de que ahora pensamos, y ya pensamos mucho. Puede ser el ariete que desate la guerra, por ejemplo, simplemente con la nacionalización de las islas Senkaku Diayu, que son unos islotes pequeñitos allá al norte de Taiwán, y que el simple hecho de que las nacionalizara oficialmente ya podría provocar una guerra. Es decir, que ojo con Japón, que yo creo que va a ser el que se va a utilizar como ariete inicial para provocar el conflicto. Han cambiado entonces los tiempos desde la Segunda Guerra Mundial, habría que decirle al Fumio